el texto de la Biblia fue lo más lindo porque en 85 yo me bauticé. Siempre fui de la iglesia porque mi mamá igual, y ahí nací en la iglesia, no en el hospital, pero siempre estaba ahí en la iglesia. Pero me bauticé en 85 y el texto era este de 2 Corintios 5, 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, para mí es importante este recuerdo por diversas cosas. Una de ellas es por este texto, que hizo parte de mi vida y de mi decisión de seguir a Jesús. Yo era bastante jovencita, aún soy, pero un poquito más experiente. ¿Cierto, Jimé? Así somos, jóvenes más experientes. Bien, nosotros hoy vamos a hablar sobre el tema el poder de Cristo y la locura de la cruz. Ustedes ya percibieron que estoy con un aparato nuevo acá, ¿cierto? Casi transparente, un micrófono nuevo que la iglesia adquirió. Entonces estoy estrenando, ¿cierto? Esta cosa. Y Felipe me dijo así que tenía que aquí bailar porque estaba con las manos sueltas. Dice, no, pero no. Y entonces agradecemos igual a Dios que nos ha bendecido con muchos recursos, ¿cierto? El poder de Cristo y la locura de la cruz. Y no había conversado nada los chiquillos de la música, igual. Y todo lo que cantamos tiene que ver con este tema, este asunto. Y yo creo, hermanos, que si estamos con los oídos bien abiertos, con la atención bien puesta en Dios, nosotros tenemos que reconocer que Dios ha actuado, ¿cierto? Dios ha actuado y actúa de esta manera. Entonces, es bueno que estemos así, atentos, porque Dios está actuando y puede actuar en los chiquillos y puede actuar a través de ti y de mí. Entonces, tengamos los oídos, la atención bien ahí en alerta, porque Dios quiere estar con nosotros, pero igual usarnos en diversas situaciones. Entonces ahí nos vamos. ¿Y por qué igual trajo esta Biblia en un texto más tradicional? Porque la propuesta ahora es leernos el texto bíblico base de este mensaje en una traducción más contemporánea, digamos así. La traducción en lenguaje actual, que es la TLA. Vamos a leer todo el texto de 1 Corintios 1, 18 a 25. Un poquito largo, pero es importante leermos para comprendermos ahí el contexto del mensaje. Y ahí vamos. Hay quienes piensan que hablar de la muerte de Cristo en la cruz es una tontería. Eso dice el texto en esta versión. Pero los que así piensan no se salvarán, pues viven haciendo el mal. Sin embargo, para los que sí van a salvarse, es decir, para nosotros, ese mensaje tiene el poder de Dios. En la Biblia, Dios dice: dejaré confundidos a los que creen que saben mucho. Dios ha demostrado que la gente de este mundo es tonta, pues cree saberlo todo. En realidad, no hay tal cosa como sabios o expertos en la Biblia, o gente que cree tener todas las respuestas. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos,
aun cuando este mensaje parezca una tontería. Para creer en el mensaje que anunciamos, los judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír un mensaje que suene razonable e inteligente. Pero nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos, esto es un insulto. Y para los que no son judíos, es una tontería. En cambio, para los que fueron elegidos por Dios, sean judíos o no, Dios ha manifestado su poder y su sabiduría en la muerte del Mesías que Él envió. Así que lo que parece una tontería de Dios es mucho más sabio que la sabiduría de este mundo. Podría pensarse que Dios es débil, pero en realidad es más fuerte que cualquiera. Yo encontré este texto muy actual, muy actual. Entonces, por eso elegí para leermos acá. Y la propuesta bíblica del mensaje de hoy es recordar algunas cosas. A ver, recordar que Dios llama a las personas hacia Él para conformadas con su imagen, reflejada en la aparente debilidad de Dios que leemos ahora, que acabamos de leer, y la locura de la cruz. Su imagen, la de Dios, reflejada genera unidad en la iglesia. Y la locura de la cruz es presentada a través de nuestra misión, que debe ser cumplida por el poder del Espíritu Santo, no por nosotros, simplemente. Y este poder del Espíritu Santo genera avivamiento, o sea, restauración de la vida, renacimiento. Y finalmente nos muestra que el Cristo glorificado venció al enemigo y la muerte. Acabamos de cantar eso, de alabar esta canción. Por medio de la resurrección, seguida de la transformación de los fieles. Y aquí, para recalcar la idea, yo voy a citar John Stott, que es un escritor. Él dice lo siguiente, dice que la cruz de Cristo es el evento en el que Dios da a conocer simultáneamente su santidad y su amor en un solo evento de manera absoluta. Tenemos que concordar con esta expresión, con esta afirmación. Porque si Dios, en un único momento de la historia de la humanidad, se puso y se presentó al hombre a través de Jesucristo. Jesucristo que dio su vida en la cruz. Es un evento único y absoluto. No hay otro que pueda reemplazar este momento en la historia de la humanidad. Y como leemos al principio, el apóstol Pablo estaba escribiendo a alguien, escribía en la iglesia de Corintios, estaba en la ciudad de Éfeso cuando escribió esta carta. Los griegos no solo se rindieron a la depravación moral, eso estaba pasando ahí. La iglesia estaba un poquito descompensada en su fe. En este momento la depravación moral era una cosa normal. Y aquí abro un paréntesis, porque a veces nosotros pensamos que las cosas son tan nuevas, son tan de este tiempo, pero no. Pero no, ahí ya estaban viviendo un momento muy duro para la iglesia. Un momento donde la nueva moral ya estaba instaurada ahí. Y quiere decir que no es un tema nuevo para nosotros. Esto de la depravación moral no es un tema nuevo. Y ellos ya enfrentaban esa situación.
sino que también estaban abiertos a discutir nuevas ideas y escuchar diferentes corrientes filosóficas. ¿Qué acontecía en la iglesia en este momento? Un alboroto. Un alboroto donde unos creían en alguien, otros creían en otro. Y Pablo era muy celoso. Entonces escrevía a iglesia para alertar a la iglesia. ¿Qué estaba viendo ahí? ¿Qué estaba pasando? Y se suponía que la iglesia era un poderoso instrumento en la ciudad, porque Éfeso y la región eran un territorio, un lugar muy especial. Ahí eran ciudades importantes que habían, y mucha gente que necesitaba conocer a Jesús, conocer al Evangelio. Y se suponía que la iglesia era un poderoso instrumento de Dios en esta ciudad. Todavía, la iglesia no lograba ser la diferencia ahí. ¿Por qué? Porque el pecado ya había entrado en el medio. Todas estas divisiones, las divisiones iban ahí creciendo a cada tiempo y crecían más. ¿Y cuál la razón? Yo podría decirles que sería por astucia. Uno quería usar el conocimiento para ir para un lado u otro para otro. Y no había ahí una unidad de pensamiento y de verdad bíblica, de interpretación bíblica. Entonces, este pecado, de alguna manera, era resultado de una única situación: la falta de unidad en la comprensión del mensaje bíblico. Y como dice Pablo, velaba por la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces él escribía, él alertaba, él instruía, ¿cierto? Y mira lo que dice en el versículos 10 y 11. Hermanos míos, yo les ruego para que de parte de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo en lo que piensan. Pero el evangelio que predicó Pablo, por el cual todavía nosotros seguimos predicando, no era una idea entre otras, o sea, no era una idea de uno, no. Este evangelio, este mensaje se centraba en la persona de Jesucristo. Jesucristo era el motivo de su predicación. Su mensaje clave, principal. Y este mensaje es la cruz donde presenta el Hijo de Dios que cargó nuestros pecados en su cuerpo. Lo que cantamos acá, lo que profesamos aquí, que este Cristo poderoso llevó nuestros pecados, nuestras culpas. Y la predicación no es un discurso religioso, no, hermanos. Nosotros no predicamos porque somos religiosos, no. La religión es buena porque nos acerca de Dios, nos acerca a Dios, pero no es por eso, sino un mensaje solemne sobre la muerte expiatoria de Cristo. Por eso, el apóstol habla de la locura de la predicación. Porque para uno, piense, si uno te dice, mira, hay una deuda acá, pero no te preocupes, alguien va a morir por ti y va a quitar tu deuda. No, ¿por qué morir por...? No, pero hay uno que va a morir por ti. Es locura para las personas que aún no tienen un contacto más cercano con la palabra de Dios, con el Evangelio, se pone a pensar, eso no hace ningún sentido. Si yo tengo una deuda, tengo que pagarla. Pero que Dios proponía era pagar la deuda sin cobrarte nada.
Era locura para todos, como es para nosotros y algunos hoy, pensar en eso. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús no se debió a un discurso religioso, a una corriente filosófica, a una cuestión ética, social, política, no. De manera sencilla, hermanos, muy sencilla y muy poderosa, se trata de una única cosa, se trata de un Dios que decidió hacer una locura por la humanidad que crió. De eso se trata, Dios decidió hacer esta locura por la humanidad, un plan perfecto, ofreciendo su Hijo, su propio Hijo para morir por ti, por mí y por los que vendrán. Por todos, por todos. Y de esta manera rescató de la condena por el pecado a sus hijos y generó nueva vida en cada uno de sus hijos. Cada uno. Dios nos avivó. Eso es maravilloso porque generó vida en mí, generó vida en ti. Y va a generar vida en otros, en tantos otros. Va a generar vida en tu familia, generar vida en tus hijos, va a generar vida en tus nietos, en tus bisnietos, en tu generación. Eso hace Dios. Y qué maravilloso, es una gran locura, una locura de amor. A veces nosotros que cuando hay pololeamos y todo, pensamos, uy, que voy a hacer una locura para probar que estoy enamorada, pero no, esta es la mayor locura que podemos conocer. Dios nos amó tanto, 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 que decidió entregar su Hijo por nosotros. Y aún sigue amándonos todo el tiempo. Y de aquí, fíjense que en lo que destacaremos aquí como tres verdades importantes para reflexionar. La primera verdad, la predicación es una locura porque su contenido es la cruz. Es loco eso. Su contenido es la cruz. Es un hombre muriendo por otros hombres y mujeres en una cruz. Entonces aquí tenemos una primera verdad. Y sabemos que la cruz fue uno de los métodos, y fue lo más terrible para este siglo, el primer siglo. Entonces era terrible esta muerte de cruz. Era vergonzoso. El que fue colgado en la cruz fue considerado maldito. Nuestro Jesús, tu Jesús, mi Jesús. Dijeron para este Jesús, maldito, porque estaba en la cruz. Era una vergüenza estar ahí. Jesús sufrió dolores atroces. Yo creo que nosotros como seres humanos no soportaríamos tanto dolor. Repudio absoluto, reproche sin igual. Ahí Jesús soportó todo. El Mesías que Pablo anunció y aún proclamamos fue clavado en la cruz. Estuvo expuesto a la vergüenza y al reproche. Estaba suspendido entre la tierra y el cielo, en un espectáculo de dolor más horrendo que no alcanzamos a imaginar. Por más películas que nosotros podamos mirar, no alcanzamos a imaginar cuán horrendo fue este episodio, este espectáculo de dolor. La cruz fue un escándalo para los judíos y una vergüenza para los gentiles. Todos estaban avergonzados, pero no tenían en cuenta que era un hecho de un hombre que era Dios ahí en lugar de todos ellos. Se avergonzaban, pero no aceptaban a este Cristo. No aceptaban a esta locura. Pero fue en la cruz
donde Dios hizo brillar su amor más elocuente. Fue en la cruz. Y resplandeció su justicia más profunda. Fue en la cruz. Fue en la cruz donde Dios castigó nuestros pecados al imputarlos a su Hijo. Fue en la cruz que Dios aparentemente abandonó a su Hijo para perdonarnos y justificarnos. Fue en la cruz donde la cabeza de la serpiente fue aplastada. El precio de nuestra redención fue pagado y nuestra salvación fue consumada. Fue en la cruz. Ahí pasó todo eso, en este momento, en la cruz. Entonces, por eso es una locura para los que no comprenden, para los que tienen la sabiduría humana, la sabiduría limitada. Es una locura. La segunda verdad, la predicación es una locura porque su exigencia es radical. ¿Qué exigencia es radical? La predicación del Evangelio requiere arrepentimiento y fe en Jesús. Por eso es radical. Nosotros tenemos que nos arrepentir de nuestro pecado, tenemos que ir a un arrepentimiento de todo lo que hacemos, de todo lo que hicimos, para creer que somos perdonados y que tenemos a Jesús. Ter fe en Jesús. Entonces es radical porque requiere que nosotros tomemos una actitud. Podemos dar un paso a más adelante. A menos que una persona, y todos nosotros sabemos de eso, a menos que una persona reconozca que está perdida y se arrepienda de sus pecados y ponga su confianza en Jesús, no será salva. No será salva. ¿Y por qué estamos recordando eso, hermanos? Todos nosotros que estamos aquí sabemos, conocemos esta verdad. Pero así como Pablo, es importante recordar las verdades bíblicas. Es importante recordarnos por qué estamos aquí. Es importante sabermos de dónde venimos, dónde estamos, para dónde vamos. Porque estamos por un motivo mayor. Porque alguien dio su vida por mí. Por eso estoy aquí. Si no, no estaría. Entonces es bueno recordar. Y no estamos aquí hablando porque hay un problema, hay una división. No, porque la palabra de Dios es buena de ser recordada. Para llevarnos esta verdad con alegría, con motivación, con intención, con amor a otras personas que necesitan conocer eso, conocer esta verdad. Mira, otro día estaba ahí viendo un video de una persona bastante importante en el medio religioso en Brasil. Ella contaba su testimonio y yo me encanté de una manera porque hay una parte, ella es una persona muy involucrada en la ciencia, en la cultura, muy letrada. Se llama Andrea Vargas. Ella tiene un ministerio maravilloso, bonito. Ella decía lo siguiente: yo fui a la iglesia para sacar a mi amiga de ahí. Este era mi objetivo, porque es una locura. ¿Cómo que mi amiga, con tanto estudio, con tanta capacidad intelectual, puede estar frecuentando, yendo a una iglesia donde la persona no tiene ningún pensamiento bueno y toda esta cosa de juzgar quien está ahí buscando a Dios? Pero llegó ahí esta persona y Dios empezó a hablar con ella, porque había el pastor ahí, y cuando anunciaron al pastor, ella dijo: no, creo que estoy aquí, pastor, no creo en esta persona.
La referencia que tengo son personas que hacen tanta cosa mala por ahí, engañan a la gente. ¿Y cómo estoy aquí? ¿Cómo puedo estar aquí? Pero Dios usó tanto al pastor, que en su cabeza ella hacía preguntas en su pensamiento, y el pastor respondía al tiro en el púlpito en su mensaje, y ella se quedó maravillada y dice, ¿cómo puede? Y ella decía lo siguiente, Mate, que es interesante a los chiquillos de la música. Ella decía, había una cosa que acontecía que no comprendía, parecía una locura. Las canciones parece que hablaban, las letras hablaban conmigo, parece que eran vivas así, eran boquitas que estaban hablando. Mira qué impresionante. Dios alcanza a todos. Dios tiene su manera de alcanzar a uno. No somos nosotros que debemos estar detenidos porque pensamos, no, esta persona puede que no voy a invitar, no voy a llevar la palabra, no, porque no eres tú, no soy yo. Que el poder está en la palabra de Dios, no está en nosotros. La palabra de Dios es poderosa. Entonces llevemos la palabra de Dios, simple, llevo la palabra de Dios. Y Dios se encarga, Espíritu Santo se encarga. Y yo simplemente cumplo que Dios me pide para hacerlo. Simple así. Entonces hay verdades bíblicas que debemos recordar todo el tiempo para estar más motivados, para estar más llenos de ganas de hacer la cosa que tenemos que hacer. No hay salvación en ningún otro nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Este nombre es poderoso. No es en el nombre de ninguno de nosotros, de ninguno de los consagrados, nada, de nadie, pero solamente en el nombre de Jesús. Solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Es poderoso. La predicación es la proclamación de salvación hecha a todos y todas. Pero solo los que se arrepienten y creen son salvos. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen, y solo los que creen. Y ahí uno puede decir, no, pero Dios no es poderoso. Dios es poderoso. El Evangelio no es poderoso, es poderoso. Espíritu Santo hace la obra. Pero si uno dice no va a recibir la salvación. Pero si uno dice sí, creo en mi Jesús, creo en este Jesús, ahí sí, este será salvo. Este pasará a vivir una vida más cercana de Dios, conociendo sus verdades, conociendo una vida nueva, una vida restaurada, una vida llena de vida. Una vida llena de vida. La palabra dice que es vida abundante, que es vida llena de vida. No es otra cosa. Una vida llena de vida. Nadie puede salvarse por las obras, ni siquiera por religiosidad. Solo la gracia mediante la fe. Mira lo que dice Pablo en la carta a los Romanos 10:17. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Así viene la fe. Uno cree solamente porque alguien cuenta a él la buena noticia. Entonces tenemos que contar. Vamos a contar la buena noticia. Porque si no contamos, nadie podrá tener fe. La palabra de Dios dice eso. Nos vamos con la tercera verdad. Dice lo siguiente: la predicación es una locura porque su mensaje no agrada a los sabios de este mundo.
no agrada a la humanidad en general, no agrada a las personas. La función de la predicación no es agradar a uno, es salvarlo de las tinieblas, es mostrar que él está equivocado en el camino que está, pero hay una solución. Ahí está la belleza y la locura de la palabra de Dios. La predicación no es un discurso humanista, hermanos, donde nos ponemos a decir así, no, mira que tú eres bueno, exalta al hombre, lo coloca en el pedestal. A lo contrario, hiere su orgullo. La palabra de Dios nos confronta, hiere nuestro orgullo, nos hace reflexionar en quién somos, qué hacemos, en qué creemos. Eso nos hace la palabra de Dios, nos confronta. Entonces, no es agradar a las personas. Hiere, sí, nuestro orgullo, nuestra sabiduría. Y tenemos que reconocer, como seres humanos limitados, que somos incapaces de reconocer la existencia de Dios, incluso sus obras. Tenemos esta dificultad, todos nosotros, porque a veces pasamos por momentos difíciles. Y todos nosotros pasamos por momentos difíciles. Y ahí buscamos un camino, buscamos una solución y ahí nos acordamos, Dios, tengo Dios. Oye, me voy ahí, me busco a Dios y me aferro a Dios. Pero me quedo ahí, detenido cuando Dios me da la respuesta. O cuando Dios atende a mi petición. Y no sigo contando a alguien, contando la novedad, contando la buena noticia. Mira, tengo un Dios, ¿sabe qué? Es poderoso para hacer eso. Hizo eso en mi vida. Habló conmigo por su palabra. Me llenó de vida porque estaba un poco ahí, sin vida, pero me llenó de vida. Aquí estoy, vívido, lleno de vida, porque este Dios que estoy te hablando me llenó. Es sencillo, es muy sencillo, es muy fácil llenarnos de Dios cuando estamos dispuestos a llenarnos y llevar este Dios a otros que necesitan conocer, necesitan de este Dios poderoso, necesitan experimentar esta vida nueva que nosotros experimentamos todos los días experimentamos vivir una vida nueva, porque Dios renueva nuestra vida a cada amanecer. Así dice la palabra que somos renovados por este Dios. Y a veces uno puede decir, pero hay personas muy arrogantes. No, esta persona no puedo hablar, es mi amigo, mi amiga, muy, muy cercano, pero no puedo ser tan arrogante. Ello te motiva a romper con este estigma. Porque todos nosotros éramos arrogantes, o somos en algún momento. Y Dios vino y nos rescató. Entonces somos todos débiles, aún tenemos debilidades. Pero eso no importa para Dios. Cuando Dios quiere llegar a un corazón, cuando Dios quiere rescatar a uno, no importa. Porque Él mismo se encarga de transformar por el poder del Espíritu Santo. Entonces no nos detengamos por esta situación, porque hay humildes sabios y hay soberbios, arrogantes o ignorantes. Hay ricos quebrantados y pobres arrogantes. Eso no es una cuestión de posición social, de conocimiento, no. Es nato del ser humano. El ser humano es así. Entonces, esto no sirve para nosotros como argumento, para nos llevar esta verdad. Pero aquellos que se humillan bajo la poderosa mano de Dios, por la obra del Espíritu Santo, escuchan, se arrepienten
creen son salvos por gracia de Dios. Aquellos que se humillan bajo la poderosa mano de Dios, por la obra del Espíritu Santo, no por nosotros, que escuchan porque predicamos, se arrepienten porque reciben a Jesús, creen en Jesús, son salvos por gracia de Dios, por gracia de Dios. Oh, bendito Evangelho. Bendito Evangelho. Se uno gritó a mi Cristo, maldito eres, nosotros podemos decir, bendito Evangelho. Bendito eres, Cristo. Nosotros conocemos a este Cristo bendito, que se hizo maldito en este entonces, pero no era un maldito, era el bendito de Dios. Y aún sigue con nosotros, aún está aquí, aún vive, porque resucitó, como cantamos, resucitó en el tercer día, resucitó para gloria de Dios Padre, para nuestra salvación, para el rescate de nuestras vidas y de todas las vidas, de todos que creen en Jesucristo. Bendito eres el Cristo Jesús. El apóstol Pablo truena su voz y dice, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. La debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Eso dice Pablo, porque reconoció que la aparente debilidad de Dios nos hizo fuertes, nos vivificó en este acto de Jesús en la cruz. Por lo tanto, Dios demostró que no tiene debilidades, hermanos. Debemos creer en eso. Dios no es débil. Incluso cuando fue clavado en la cruz, sucumbió a la muerte, allí Él fue nuevamente más grande, más poderoso que Satanás, porque se levantó victorioso al tercer día. Jesús venció la muerte para tener las llaves de la vida, para entregar a nosotros todos la llave de la vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el salario, el sueldo, el resultado del pecado es la muerte. Entonces estábamos todos condenados, porque si pecamos no hay otra cosa, vamos a morir. Eso dice la palabra, pero Dios en su plan perfecto deja a Jesús pasar por la muerte para rescatar las llaves de la vida, porque ahí Satanás no tiene más poder y no puede más entregar muerte a nosotros. No, porque cuando morimos descansamos hasta el día que nuestro Jesús volverá para llevarnos con Él. Entonces la muerte fue aniquilada en ese entonces por el sacrificio de nuestro Jesucristo. Así es, y así necesitamos creer con toda la fuerza de nuestra alma, creer en eso, creer en esta palabra, creer en esta verdad, para vivir una vida llena de vida, de vida, de vida. Dios transformó la cruz de un instrumento de muerte a uno que traería vida eterna, de un instrumento de tortura a uno que traería paz al corazón humano, un instrumento de dolor extremo en algo que traería alegría extrema, un instrumento de vergüenza y deshonra en algo para la gente aferrarse con orgullo.
a tomar el lugar del pecador en la cruz del Calvario y morir por los pecados del mundo entero, Jesús consuma su plan eterno, el plan eterno de Dios, para que la humanidad regrese a Él, a su Dios, en un pacto de vida eterna. Al decidir o a decir en la cruz, consumado estás o consumado es, el Señor declaró que não há mais deuda para os que estão em Cristo Jesus, porque se não há mais deuda, não há culpa ni condenação para o pecado, ou para o pecador, mejor, o pecador que recibe a Jesus como Senhor e Salvador permanente em Ele hasta el dia de su regreso. Isso que disse há pouco. Nós esperamos a este Jesús. Eso es lo que predicamos. Eso es lo que predicamos. Esta es nuestra misión. Llevar esta buena noticia a tantos otros. Y mientras llevamos la noticia, nosotros rogamos a Dios, pedimos a Dios, avívanos, Señor. O sea, renuévanos. Acrescenta vida, agrega vida a nuestras vidas. Avívanos, Senhor, para a missão. Avívanos, Senhor, para a missão. Agrega vida a nossa vida para a missão. Que eu esteja tão cheia de vida que não tenha como quedar em mim. Eu tenho que falar, eu tenho que hablar com alguém, eu tenho que distribuir minha alegria em servir a mi Deus. Jesús é suficiente. La semilla de Dios, la semilla que Dios puso en nosotros, la semilla de Dios cultivada en nuestro corazón, nos hace permanecer en su presencia, comprometidos con su iglesia, o sea, comprometidos con el cuerpo de Jesús. No solamente con la iglesia de nacimiento, pero con el cuerpo de nuestro Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos hijos y hijas de un mismo y único Padre. Por lo tanto, debemos estar unidos por una sola verdad, que es la palabra de Dios. Esta es la verdad. Y para cerrarnos el mes, y hoy, que podamos reconocer que necesitamos dejar morir algo en nosotros. Algo en mí hay que morir. Algo dentro de mí. En realidad, necesitamos dejar morir todo lo que nos aparta de la voluntad de Dios. Todo. Para poder cumplir la voluntad y llevar a cabo nuestra misión. A misión que nos corresponde. Por lo tanto, hoy, yo te invito a hacer con Dios una nueva alianza, donde tú puedas reconocer que tu sabiduría, por más amplia que sea, y es bueno buscar la sabiduría, buscar el conocimiento, pero es aún más excelente buscarmos la sabiduría de Dios. Entonces, para que nosotros nos aliancemos a Dios en eso, busquemos la sabiduría de Dios, busquemos a este Dios que nos agrega vida, para que podamos cumplir bien la misión que Dios nos dio, que es llevar esta noticia, llevar esta buena nueva noticia para todos, no importa, somos simplemente la voz que Dios necesita en nuestra generación,
en nuestro tiempo, por el poder de Dios y por la locura que conocemos que es la cruz. Y si tú aún no estás muy seguro de tu fe en Dios, aún no estás muy seguro de que tu relación con Dios necesita dar pasos más largos, más anchos, ¿cierto? Que tú puedas hoy decidir por eso. Haga un nuevo compromiso con Dios. Haga una nueva alianza con Dios. Reciba este Jesús en tu corazón, pero con un corazón disponible a vivir la voluntad de Dios, a vivir todo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Son promesas. Y las promesas de Dios nos alcanzan cuando nosotros nos acercamos a Él. Nos rendimos a Él. Tomamos a Jesús como nuestro único, absoluto Señor y Salvador. Ahí las promesas de Dios nos alcanzan. No necesitamos ir atrás de ninguna promesa porque la palabra dice que las promesas nos alcanzarán. Entonces somos bendecidos porque si estamos aferrados a Dios, si creemos en este Jesús, tenemos a Él como nuestro Salvador y Señor, las promesas de Dios nos alcanzarán. Amén. Amén. Dios poderoso, tu palabra es la verdad. No hay otra, Señor. Nuestra vida está aferrada a esta verdad. Queremos vivir todos los días todo lo que tú tienes para nosotros. Todo. Esta vida abundante que dice tu palabra, esta vida llena de vida. Avívanos, Señor, para vivir las verdades, las promesas, las maravillas de tu evangelio. Y ayúdanos a creer, Señor. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a dejarnos nuestra sabiduría, nuestro conocimiento humano, que es bueno, pero ayúdanos a comprender que aún más excelente es la sabiduría que viene de ti. Y tu palabra dice que si buscamos sabiduría, la busquemos en ti, Señor, en ti, oh Dios, que tienes sabiduría. Dios, permítenos vivir esta verdad, vivir este tiempo, Dios, este nuevo tiempo contigo, un tiempo en que tu iglesia, llena de vida, llena de ganas de contar tu verdad, tu novedad, contar la buena noticia, pueda alcanzar otras vidas y que muchas vidas sean llenas del poder del Espíritu Santo y que otras vidas sean llenas del poder de Dios para salvar, rescatar otras personas que necesitan conocer a esta verdad. Dios, ayúdanos. Ayúdanos porque aún somos débiles, aún no somos tan fuertes, pero sabemos que en ti nuestras fuerzas se renovarán. Te pido, Dios, para que tu Espíritu Santo actúe en nuestro corazón, nuestra mente, en la mente de mis hermanos, en todos nosotros, para que esta palabra encuentre un corazón disponible, una mente que se sujete a la transformación de todo conocimiento. En nombre de Jesús te pido, Dios. Amén. Amén.